Hola clase, en el vídeo de hoy vamos a hablar un poco de cultura clásica. ¿Qué es la cultura clásica? Pues bien, la cultura designa todo ese grupo de pensamiento, de ideas, de cosas un poco artísticas que unen un poco a una civilización. Todos tenéis más o menos el concepto de cultura, de qué es cultura y qué no es cultura. Bueno, y clásica, en este caso, designa a la civilización griega y la civilización romana. Entonces, cultura clásica, vamos a ver aquí pues ciertos rasgos de religión, de pensamiento, de filosofía, de arte, de arquitectura, este tipo de cosas referidos a la antigua Grecia y la antigua Roma. Más o menos lo he dividido en estos bloques. Hablaremos de religión, de mitología, de filosofía, poesía y teatro y finalmente de arquitectura y arte. Antes de empezar, quiero que sepáis una cosa. La civilización romana, que es posterior a la civilización griega y que de hecho conquistó a la civilización griega, es una civilización que entre sus particularidades tiene que se adapta muy bien a los territorios que va conquistando y adapta muchas de sus costumbres y mucha de su propia cultura. Entonces, cuando en determinado momento conquista Grecia, una de las cosas que hace es adoptar, por ejemplo, a los dioses griegos como suyos. O también la arquitectura griega la hace suya y la utiliza también. Esto lo hace con todos los terrenos que va, todos los territorios que va conquistando. Pero es verdad que en Grecia, que habíamos visto que era una civilización en ese momento muy desarrollada, pues ahí Roma tiene más cosas para coger, diríamos. La religión en Grecia, principalmente tenéis que saber que es politeísta. Hemos hablado alguna vez de la diferencia entre monoteísmo y politeísmo. Monoteísmo es que se cree en un solo dios. Y politeísmo es que se cree en varios dioses. Los griegos entonces son politeístas, creen en varios. Los dioses en los que creían los griegos son antropomórficos. ¿Qué quiere decir antropomórfico? Quiere decir que tienen forma humana. Antropos es la palabra griega para designar al hombre y mórfico tiene que ver con la forma, con lo cual tienen forma humana. Y también son inmortales. Según su creencia, estos dioses viven en la cumbre del monte Olimpo, que es un monte real que está en la actual Grecia, en la península balcánica. Y el más importante de todos estos dioses es Zeus, que es el dios de la tierra. Zeus es el hijo del dios del tiempo. El dios del tiempo se llama Cronos. ¿Os suena la palabra cronómetro? ¿No? Pues literalmente cronómetro quiere decir la medida del tiempo. Por eso Cronos es como se dice tiempo en griego. Su madre es la diosa de la fertilidad y junto con sus dos hermanos, que son Hades y Poseidón, se reparte el control del mundo. Si habéis visto Hércules, y si no os lo cuento yo, la película de Disney, Zeus es el dios de la tierra, Poseidón es el dios de los mares y Hades es el dios del inframundo, es decir, del infierno. Zeus está casado con Hera y entre los dos pues van engendrando a el resto de dioses y personajes de la mitología. Tenéis aquí un pequeño árbol genealógico para que veáis un poco cómo se van repartiendo. Cada uno de los dioses tiene un ámbito específico. Por ejemplo, Ares, que no Hades, es el dios de la guerra. Atenea es la diosa de la sabiduría. Apolo es el dios de la belleza. Bueno, pues cada uno tiene como un espacio propio. Algunas ciudades eligen ponerse bajo la protección de un solo dios, pero sí que es verdad que hay dioses, que son mayoritariamente estos que vemos aquí, que son los más importantes, que son panhelénicos, es decir, todo el territorio griego, toda la civilización griega cree en ellos. Algo particular de la religión en Grecia es que los griegos, antes de embarcarse en algo un poco importante, lo que hacen es consultar a los dioses. ¿Y cómo se comunican ellos con sus dioses? Pues acuden a oráculos en los que pitonisas, esta palabra sonará, pitonisas contactan con estos dioses y entonces les ayudan un poco a decidir. El oráculo más importante que vamos a encontrar es el oráculo de Delfos, del que todavía existen las ruinas y que de hecho la foto que os pongo ahí de fondo son las ruinas que se conservan. Como os digo, la cultura romana va incorporando elementos de las diferentes culturas de los pueblos que va conquistando y por eso la cultura romana y la religión romana está muy influenciada por Grecia. Lo que van a hacer los romanos es básicamente cambiarles el nombre a los dioses griegos, pero conservando todo el resto de rasgos, todas las relaciones familiares, es decir, toda la historia es igual,
pero cambian los nombres. Zeus pasa a ser Júpiter, Artemisa pasa a ser Diana, y de hecho Diana es el antecedente de Wonder Woman, porque es lo mismo. Simplemente cambian los nombres, pero conservan, como os digo, todo lo demás. Hasta el año 380, la religión oficial del Estado, de Roma, digamos, era precisamente rendirles culto a estos dioses olímpicos. Cuando evoluciona y se convierte en un imperio, el emperador pasa a ser un dios más, al que también se le venera y se le rinde culto. Las religiones de Oriente estaban bastante aceptadas en las capas un poco inferiores. Por ejemplo, los esclavos, que os recuerdo que eran mayoritariamente personas que eran prisioneros de guerra, seguían creyendo en las religiones de esos sitios de donde ellos provenían. Y hay un cambio sustancial en el siglo IV cuando Teodosio, que es este señor que tenéis aquí, promulga el edicto de Tesalónica. Tesalónica es un sitio y un edicto es una orden, digamos, del Estado, en la que impone el cristianismo que conocemos ahora, un poco modificado con respecto al siglo IV, como religión oficial. La mitología tiene mucho que ver con la religión, pero la mitología, por definición, son todas aquellas historias que los griegos, por ejemplo, hablando de Grecia, pero que también existe otro tipo de mitología, la mitología nórdica, la mitología... quiero decir, hay muchos tipos de mitología. Son todas aquellas historias que se cuentan para explicar el sentido de las cosas, el origen del mundo y en general todo aquello que ahora explicamos con la ciencia, pues cuando no existía esa ciencia había que darle algún tipo de explicación y eso se hacía a través de la mitología. Son historias que están llenas de grandes aventuras, de hazañas, están protagonizadas por dioses, por héroes, por humanos, porque los dioses, por ejemplo, griegos, sí que tienen mucha tradición de juntarse o en sus historias, juntarse con humanos corrientes. Y eso da mucho juego a la hora de contar esta serie de historias. Algunos ejemplos de mitología que os he puesto aquí, pues por ejemplo tenemos el episodio de Aracne. Aracne es, o esa palabra, se refiere directamente a los arácnidos, es decir, a las arañas. Aracne, en un inicio, es una tejedora de Lidia, que Lidia es una parte del imperio que estaba, pues, donde está más o menos ahora Turquía, que, bueno, ella decía que tejía muy bien, incluso mejor que la propia diosa Atenea. La diosa Atenea se entera, hacen un concurso y Aracne gana ese concurso, hace un tejido mucho más bonito y mucho mejor que el de la propia diosa. ¿Qué pasa entonces? Pues que la diosa se enfada, esto es muy recurrente en las historias de la mitología, y la transforma en una araña. ¿Cómo explican los griegos que existan las arañas? A partir de esta fábula. Otro ejemplo, por ejemplo, es el de los narcisos. Los narcisos son unas flores que crecen en las orillas de los ríos porque necesitan bastante agua. Entonces, ¿cómo explican la existencia de esta flor? Pues cuentan que Narciso, que era una persona, un hombre muy engreído, rechazó a la ninfa Eco. El eco de cuando, por ejemplo, vamos a la montaña y gritamos y nos devuelven las últimas palabras, los griegos lo explicaban a través de una ninfa que había perdido la capacidad de hablar y solo podía repetir las últimas palabras que se le decían. Bueno, Narciso rechaza a la ninfa Eco. Entonces, Némesis, que es la diosa de la venganza, lo castiga a enamorarse de su propia imagen. Él se ve reflejado en el agua del río y se acerca tantísimo a su reflejo que cae en el agua. Allí es cuando empiezan a crecer flores y esas flores se llaman narcisos. Y por último, la última historia que os cuento es la historia de Prometeo. Prometeo tenía, asuntos con Zeus. Y Zeus les quitó el uso del fuego a los mortales. ¿Qué hizo Prometeo? Escaló hasta el Olimpo y lo volvió a devolver a la humanidad. ¿Y cómo lo castigó cómo lo castigó Zeus por esta afrenta? Lo encadenó a una roca en las montañas del Cáucaso y todos los días un águila volaba hacia él, se comía su hígado, pero como Prometeo era inmortal, se le regeneraba y así era el castigo que le habían propuesto para todos los días de su vida. ¿Cómo termina esta historia? Cuando Hércules lo libera. Hércules es un ejemplo de semidios porque Hércules no es un dios, porque su madre es mortal. Aunque su padre sea Zeus, su madre es mortal, con lo cual es un semidios. Tiene un montón de historias dentro de la mitología y la más conocida probablemente sean sus 12 trabajos, que son 12 tareas que se le encarga
para poder redimirse cuando en un ataque de ira provocado por la diosa Hera mata a sus hijos. Entonces, para expiar un poco sus culpas, se le encargan una serie de tareas, pues que son un poco variadas. Tiene desde que limpiar unas caballerizas, a robar unas manzanas de un árbol sagrado, a capturar a Cerbero, que es el perro que guarda el inframundo. Tiene que hacer varias cositas. Y al final, después de esas 12 tareas, se le redimen las culpas y él puede pues vivir con un poco más de tranquilidad pese a haber, bueno, pues matado a sus hijos. En fin. Historias de la mitología. ¿Sucedieron de verdad? Con toda probabilidad, no. Pero han perdurado de manera oral, es decir, a través de los cuentos contados, pues hasta nuestros días. Y de hecho se han hecho un montón de películas, hay muchísima reminiscencia de la mitología en casi todas o en muchísimas de las cosas que vemos actualmente. Como os digo, Wonder Woman directamente está basada en un personaje mitológico, en un dios mitológico. Series de Hércules ha habido películas, ha habido un montón de cosas. Sigue estando bastante de moda. Dentro de la filosofía y la literatura griega tienes que saber que los griegos fueron la primera civilización que se preocupó un poco de entender cómo era o cómo había sido el origen del mundo. Y lo explican más o menos basándose en la razón, es decir, razonando, pensando cosas que son más o menos probables. Esa reflexión fue el origen de la filosofía, que la filosofía es una rama de las humanidades que intenta explicar las realidades. Y bueno, los pensadores griegos, los filósofos griegos que a lo mejor os suenan y que debéis conocer, pues son, por ejemplo, Sócrates, Platón, Aristóteles. Son nombres que han perdurado hasta nuestros días. Los griegos también son excelentes en matemáticas. Tenéis que saber, por ejemplo, el nombre de Pitágoras, que de hecho hay un teorema que seguramente habréis estudiado este año y si no, pues al que viene no falla. También en literatura los griegos fueron muy avanzados y se conservan escritos, no muchos, pero se conservan escritos realmente interesantes como por ejemplo la Ilíada y la Odisea. La Ilíada, que fue escrita por Homero, cuenta el último año de la guerra de Troya. Si habéis oído hablar, por ejemplo, del caballo de Troya, es una escena, es un episodio que se cuenta en este libro. Y la Odisea, que supongo que os sonará la historia de Ulises, por ejemplo, Ulises y las sirenas, o Ulises y Circe, es la historia de, tras la guerra de Troya, cómo Ulises quiere volver a Ítaca, que es su casa, y las historias que le van pasando. Está llena de... Dentro de la filosofía y literatura romanas, beben directamente de la tradición griega como en casi todas las cosas. Bueno, tenéis que saber que aprecian el teatro igual que los griegos, que Ovidio, Horacio y Virgilio son los 3 nombres más conocidos dentro de la literatura, que también practican el arte de la retórica, que ha llegado hasta nuestros días. La retórica es intentar hablar en público de una manera ya no fluida, sino exponiendo tus razones e intentando persuadir al que te está escuchando para que cambie de opinión. Y en cuanto a libros históricos, los romanos son pioneros, diría, a la hora de contar sus hazañas, es decir, sus conquistas, sus guerras, sus episodios históricos, y eso nos ha permitido a los historiadores conocer este tipo de episodios de primera mano. ¿Por qué? Porque tenemos libros. Es decir, Julio César, por ejemplo, cuando conquista la Galia, escribió un libro, y ese libro nos ha llegado hasta nosotros y sabemos cómo fue la conquista de la Galia de primera mano, porque nos está contando un personaje que la vivió. El arte griego se divide igual que se dividían los periodos históricos. Primero existe un periodo arcaico, después hay un periodo clásico y por último hay un periodo helenístico. Esto va precisamente dentro de cada uno de los periodos. Conforme va avanzando la civilización, el arte también se va modificando. Los romanos van a copiar exactamente este tipo de esculturas. Ya lo veremos. El periodo arcaico en escultura se caracteriza porque tiene muy poco movimiento, es decir, las esculturas parecen un poco infantiles, parecen un poco trabajadas. También es un poco la moda y un poco lo que sabían hacer. Y la arquitectura, tenemos que saber que el tipo de columnas que se utilizan son las columnas dóricas, que son las que veis aquí, que tienen este tipo de capitel. Capitel es la palabra que designa al remate, a la parte superior de una columna. Bueno, pues las columnas dóricas tienen este tipo de remate, que veréis que contrasta con el siguiente periodo, que es el periodo clásico.
En la escultura vemos que hay más simetría, hay más perfección, hay una especie de belleza idealizada, es decir, todos son bastante parecidos y no se muestra ningún tipo de ni de deformidad ni de nada que no sea simétrico y que dote de belleza a la escultura. Y en la arquitectura, los capiteles, por ejemplo, son jónicos. ¿Veis esta voluta de aquí? ¿Veis que hay una diferencia sustancial con esto? Son cosas diferentes. Tienen que ver con la moda y tienen que ver también con el origen del pueblo que más o menos va gobernando en ese momento. Y por último, el periodo helenístico, en escultura hay mucho más, hay poca simetría, hay poca calma y hay mucho más movimiento y más exageración. Por ejemplo, esto tiene poco de paz porque es una escultura que está bastante... Bueno, veis cómo está girada sobre sí misma, ¿no? No es lo mismo esto que, por ejemplo, la que veíamos en el primer momento, que son completamente frontales, hay diferencias. Y con los capiteles, lo mismo. Las columnas corintias, los capiteles corintios, son mucho más complicados, mucho más decorados que cualquiera de los que veíamos en periodos anteriores. El arte romano va a copiar en arquitectura y en escultura más o menos esto, pero además va a introducir una serie de elementos nuevos, como por ejemplo las obras públicas. ¿Qué son las obras públicas? Pues van a hacer, por ejemplo, acueductos. Una obra pública es algo que sirve para traer, pues por ejemplo, agua, o las carreteras son obras públicas. Y también una novedad que introduce el arte romano es que hacen obras conmemorativas. Es decir, los arcos del triunfo, que esto a lo mejor os suena en relación al Arco del Triunfo de París, que es muy conocido, son obras que se hacen cuando, por ejemplo, los romanos ganan una batalla, pues para conmemorar la victoria en esa batalla, hacen un Arco del Triunfo para que quede claro quién la ha ganado. También introducen las columnas conmemorativas. Esta que tenemos aquí, por ejemplo, es la columna de Trajano, que está en Roma y que conmemora la victoria de Trajano sobre los dacios. Los dacios son los actuales rumanos. Algún aficionado del automóvil a lo mejor sabe que los coches Dacia se fabrican en Rumanía. Y esto tiene que ver precisamente con cómo se llamaba el pueblo original que había en esta época en el sitio en el que está ubicada la actual Rumanía. También los romanos hacen estatuas a caballo. Esto tiene cierta dificultad porque las esculturas, cuando están a caballo, tienen un equilibrio más precario y es bastante... O sea, hay que tener cierta técnica para hacerla bien y que no se te caiga. Por cierto, una curiosidad, para cuando veáis una estatua a caballo, tenéis que saber que... estaría guay que supierais que si el caballo tiene 2 patas en el aire, la persona murió en combate. Si el caballo tiene una de las patas frontales en el aire, la persona que está representada murió a raíz de las heridas que se le hicieron, o recibidas en combate. Y que si el caballo tiene las 4 patas en el suelo, esa persona murió por causas naturales. Es como un código que a lo mejor resulta divertido. Si alguna vez veis alguna estatua de estas, eso os permite saber cómo murió la persona que está representada. Aquí os pongo una evolución de la escultura para que veáis cómo pasamos de tener poco movimiento y de ser muy frontales a ir ganando movimiento, ir ganando en escorzo e ir ganando también un poco de movilidad. ¿Veis cómo esta es mucho más... esta es más natural que esta y esta es mucho más forzada que esta. Esta la conoceréis porque es el discóbolo, es una escultura bastante célebre. Esto es en Apolos. Y este es Laoconte devorado por sus hijos. Laoconte era un sacerdote que cuenta la historia que se quiso hacer un poco el listo y al final se lo comieron las serpientes. Y estos son las columnas y los capiteles para que veáis la diferencia. El capitel o la columna, el capitel es esto, la columna es todo. Dórico es mucho más simple que el jónico, que está decorado con volutas, y el corintio es un poco más trabajado, digamos. Y este capitel se dice que tiene hojas de acanto. El acanto es un árbol que, es lo que intenta representar. Bueno, pues un poco largo, pero bueno, espero que lo hayáis disfrutado. Si queréis que os cuente más cosas de mitología o, no sé, de arte griego, pues me decís y yo encantada.